Ya, chiquillos y chiquillas de segundo medio, esta semana nos corresponde ver el discurso argumentativo y también algunos modos de razonamiento o tipos de argumento, ¿ya? Vamos a tratar de enlazar esto con lo que ya hemos visto anteriormente, por ejemplo, con respecto a tesis, argumentos, que lo vimos incluso el año pasado, y también con lo que vimos en el material anterior respecto de qué significaba ser migrante o qué significaba ser refugiado, ¿verdad? El texto que vamos a analizar tiene que ver con eso. Bien, este es un archivo Word, no es PowerPoint como la otra vez, para poder agregar la actividad con mayor facilidad, ¿ya? Dice, el discurso argumentativo tiene un carácter dialógico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene el propósito de poder dialogar con mi interlocutor. Ya no necesariamente mi interlocutor va inmediatamente a entregarme su parecer, ya, pero la idea es influir en ese interlocutor, a eso se refiere. Siempre está dirigido a un receptor, como decíamos, no siempre va a estar presente al momento de la enunciación, sobre todo, por ejemplo, en el caso de un discurso que está escrito o de un texto escrito argumentativo, ¿ya? Y se va a buscar convencer o persuadir de una opinión o una idea, tratar de influir en quien está leyendo o quien está escuchando lo que yo estoy proponiendo. Un ejemplo de texto argumentativo es la columna de opinión, que es lo que vamos a ver hoy día, que expresa brevemente la postura personal de su autor, o sea, del emisor, respecto de un tema de actualidad o de interés social. ¿Ya? Lo que vamos a abordar hoy día era justamente los inmigrantes de nuestro país. ¿Ya? De eso se va a tratar el texto de hoy. También son manifestaciones del discurso argumentativo, por ejemplo, los debates, los coloquios, paneles de discusión, que se caracterizan porque en ellos los interlocutores dialogan y presentan sus opiniones sobre un tema y las sustentan de argumentos. Esos tres ejemplos que aparecen ahí son de discurso argumentativo oral, ¿ya? Mientras que también tenemos algunos escritos, como por ejemplo la columna de opinión, o por ejemplo la editorial. Hay también algunos reportajes, por ejemplo, que pueden ser también categorizados como argumentativos, ¿ya? Ensayos, etc. Una tesis, recordemos que lo que era, es la opinión o punto de vista que tiene un emisor respecto de un tema polémico. ¿Ya? Decimos polémico porque no todas las personas van a estar de acuerdo y porque generalmente es de interés colectivo, ya no es que solamente me interese a mí, no es que, ay, por ejemplo, no sé, a mí me gustan mucho las series, pero si no tengo con quién hablar de esas series, el tema no es tan polémico, ¿ya? Por ejemplo, si en Facebook publico, vi esta serie o vi esta película, bla, 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 y nadie la ha visto, o es una serie o una película que no es muy conocida, entonces no es tan polémico lo que yo voy a decir. Distinto es, por ejemplo, si voy a hablar acerca de una película que todo el mundo ha visto y entonces sería de interés colectivo, ¿ya? El emisor sostiene la tesis con la intención de convencer a sus receptores de la validez de su punto de vista. Es decir, lo que yo trato de decir no es solamente mi opinión, sino que además sustentada con argumentos, ¿ya? Y estos argumentos pueden ser, deben ser aceptables o creíbles para el receptor. Deben ser relevantes, o sea, tienen que estar estrechamente relacionados con lo que yo voy a hablar. Y también deben ser suficientes, es decir, que puedan sostener lo que yo estoy tratando de defender. En una argumentación, el emisor puede optar por el uso de diversos modos de razonamiento para convencer o persuadir, es decir, para usar distintos esquemas para vincular la tesis con los argumentos que tenga para respaldarla. Tienen que estar estrechamente relacionados, ¿por qué? Porque si no, no tiene lógica, ¿ya? Ahora, algo que no aparece aquí como definido es la diferencia entre convencer y persuadir. Vamos a decir que estamos convenciendo a una persona cuando utilizamos argumentos lógicos y racionales, mientras que vamos a decir que estamos persuadiendo a alguien si es que nuestros argumentos tienen que ver más con el carácter emocional o afectivo, ¿ya? No es algo que vamos a entrarnos acá, pero de todas maneras, como aparece dos veces ya puesto en este texto, lo quise aclarar, ¿ya? Los modos de razonamiento que vamos a ver son generalización, por razonamiento por causa, razonamiento por signos, criterio de autoridad y razonamiento por analogía, ¿ya? Y aparecen algunos ejemplos acá
que tienen que ver con un texto que aparece en el texto del estudiante, ¿ya? Bien, generalización. A partir de varios casos similares se establece una tesis general que se fundamenta en las características comunes en los casos. Por ejemplo, dice, en los 90 el conflicto de los Balcanes no pudo ser solucionado con la mediación internacional. Algo similar ocurre con algunos de los conflictos de Oriente Medio y Próximo. Por lo tanto, probablemente los conflictos locales sobrepasan a los organismos internacionales. Eso sería mi tesis, lo que aparece en azul, ¿ya? ¿Por qué es una generalización? Porque yo en base a diversos casos estoy tratando de generalizar y llegar a una conclusión, que es, en este caso, que pese a la intervención internacional, en muchos países no se logra resolver conflictos, ¿ya? No basta solamente entonces, mediación internacional para resolver conflictos en los países, ¿ya? Y para eso me apoyo en los casos del conflicto de los Balcanes, del Oriente Medio y Oriente Próximo, ¿ya? Entonces, en este caso, la generalización lo que va a hacer es crear una tesis a partir de varios casos similares, ¿ya? Veamos el siguiente, razonamiento por causa. Se establece una relación causal entre dos hechos, afirmando que las acciones son la causa de lo que se afirma en la tesis. Veamos, esa región vive un profundo conflicto bélico. La población civil está sufriendo las consecuencias. Por lo tanto, probablemente los afectados migrarán a Europa y Latinoamérica, ¿ya? Entonces, yo estoy tratando de adelantarme un poquito o de hipotetizar, ¿verdad?, respecto de algo que está ocurriendo. Entonces, estoy haciendo una relación entre causa-efecto de lo que podría ocurrir o de lo que ya ocurrió, ¿ya? En este caso, debido a un conflicto bélico, la población civil, es decir, las personas como nosotros que no son de las Fuerzas Armadas, están sufriendo las consecuencias por todo el conflicto armado, ¿ya? Y es por esto que podríamos pensar que estas personas podrían emigrar a otros países como por ejemplo Europa o Latinoamérica, ¿ya? Causa y efecto. La causa es el conflicto bélico y el efecto sería la migración. Razonamiento por signos. También llamado razonamiento sintomático. Permite llegar a una tesis o conclusión gracias a la presentación de signos, señales o síntomas que la confirman. Los gobiernos chilenos han acogido históricamente a los refugiados de varios conflictos bélicos, de la Guerra Civil Española, del conflicto palestino y recientemente de la guerra en Siria. Por lo tanto, probablemente, Chile es sensible con la crisis humanitaria de los refugiados. Nuevamente tenemos la tesis en color azul, ¿cierto? Podríamos concluir que Chile es sensible con la crisis humanitaria y los refugiados, y esa sería mi tesis, si yo me apoyo en que históricamente Chile ha recibido a refugiados de diversos países. En el siglo XX, por ejemplo, con la Guerra Civil Española, luego con el conflicto palestino y recientemente con la guerra en Siria, ¿ya? Podríamos concluir entonces que Chile es sensible, el Estado chileno es sensible con las crisis humanitarias, con los conflictos bélicos de otros países. Criterio de autoría. La tesis se sustenta en la opinión de una autoridad en la materia, es decir, en el juicio de un experto, experta o de una institución reconocida. Ya, veamos cuál es el argumento aquí que aparece de ejemplo. El secretario de la ONU señaló que debemos considerar que los migrantes son ante todo seres humanos, con derechos humanos y no se los puede considerar únicamente como agentes de desarrollo económico. Por lo tanto, probablemente, todo Estado debe resguardar los derechos básicos de los migrantes como acceso a la salud y la educación. La tesis nuevamente en azul, ¿ya? ¿Cómo yo apoyo de que los derechos básicos deben estar garantizados para los migrantes, en este caso los derechos como salud y educación? Porque el secretario de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, alguien que pertenece a un organismo internacional, que es experto, por ejemplo, en derechos humanos, en política, en desarrollo económico, etc., lo dice,
¿ya? Entonces yo me apoyo en las palabras de alguien que es experto, en este caso, secretario de la ONU. También puede ser, por ejemplo, un abogado de derechos humanos, si estoy hablando del mismo tema. Puede ser, por ejemplo, una persona que trabaje en una ONG. Puede ser otra autoridad relacionada con cortes internacionales, ¿ya? Bueno, respecto a este tema puede hablar cualquier persona que sea especialista, ¿ya? Si yo me voy a apoyar, por ejemplo, en una cita, en unas palabras que dijo un especialista, en algo que publicó en un libro, en una afirmación, en una entrevista, estoy utilizando un argumento, un criterio de autoridad, ¿ya? Esto, si estoy hablando de otros temas, por ejemplo, con respecto a lo que vemos hoy día, la crisis del coronavirus, por ejemplo, yo voy a ir hacia los especialistas, voy a ir, por ejemplo, hacia aquellos que estudiaron medicina y sobre todo los que tienen que ver con, ¿cómo se llamaba esto? Ay, no me acuerdo ahora. Pero que tiene que ver, ¿cierto?, con las pandemias, ¿cierto? No voy a ir necesariamente a un médico de medicina general, sino que voy a tratar de ir a alguien que es especialista en pandemias, ¿verdad? O, por ejemplo, a alguien que, en el caso de quien habla todos los días, que debería ser especialista, el secretario de redes asistenciales, o por ejemplo si voy a hablar con una enfermera o con un médico, voy a hablarle específicamente acerca de lo que ocurre en su hospital, ¿ya? Si vamos a hablar de educación, hay que preguntarle a los profes, no hay que preguntarle, por ejemplo, a un ingeniero comercial, ¿ya? En ese tipo de autoridad estamos hablando, ¿ya? Especialistas en lo que se les está preguntando o en el tema que quiero abordar. Razonamiento por analogía. Se fundamenta la tesis comparando dos conceptos o situaciones diferentes, pero que poseen atributos semejantes, lo que permite inferir ciertas conclusiones si se considera que lo que es aplicable para una situación lo es también para otra, ¿ya? Entonces aquí se hace una comparación de dos elementos que son distintos, pero que podrían tener la misma conclusión o la misma forma de pensar o de actuar, ¿ya? Veamos el ejemplo. A mediados del siglo XX, los afroamericanos de Estados Unidos debieron generar un movimiento civil a favor de sus derechos para cambiar la Constitución. Por lo tanto, probablemente, los migrantes radicados en Estados Unidos deben organizarse si quieren generar un cambio a la legislación de ese país, ¿ya? Yo podría postular que, por ejemplo, los latinoamericanos o, no sé, los de Oriente Medio que están radicados en Estados Unidos y que sufren discriminación todavía, podrían hacer lo mismo que hicieron los afroamericanos en el siglo XX, que es generar un movimiento civil, marchas, protestas y generar cierto debate en la opinión pública para poder lograr sus objetivos, ¿sí? Son situaciones distintas, en épocas distintas, pero que podrían tener la misma solución. Bien, la argumentación puede ser desarrollada de manera positiva o negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de argumentación positiva si yo lo que quiero es afirmar algo, ¿ya? Si lo que quiero es comprobar una cosa o explicar cierto argumento o cierta tesis que no es necesariamente, por ejemplo, mía, sino de otra persona. Y en el caso de la argumentación negativa, quiere decir que yo lo que trato de hacer es demostrar que algo es falso, ¿ya? También esto puede ser llamado contraargumentación, ¿ya? Cuando yo trato de contradecir un argumento de una persona, trato de refutar un argumento o de decir por qué no es cierto. Y ahora viene la columna periodística de la que les estaba hablando, ¿verdad? Deben leerla, mira, la letra es bastante grande, pero no es difícil de poder leer. Y las preguntas aparecen en la siguiente página, por ejemplo, cuál es la tesis o el punto de vista que se plantea, cuál es el tema que aborda, por qué es polémico. Después dice, ¿has visto o leído o escuchado en los medios de comunicación cómo se aborda el problema de la migración? Esa pregunta es personal. Y luego deben escoger un argumento y decir qué tipo de argumento es o qué tipo de razonamiento es el que utiliza, ¿ya? Cualquier duda o consulta, nuevamente al WhatsApp o correo electrónico. Adiós.